Buenos días, alumnos y alumnas de tercer año de secundaria. En esta videoclase veremos qué es el lenguaje visual. Del mismo modo que al escribir utilizamos los signos propios del lenguaje escrito, como las letras, las palabras, los puntos y las comas. Cuando componemos o practicamos música a través de un instrumento utilizamos sonidos y melodías, o en la danza se utiliza el movimiento del cuerpo. En las artes plásticas y visuales, para realizar una composición, también necesitamos utilizar los signos propios de este lenguaje, es decir, el punto, la línea, las formas, los colores, las texturas y el espacio bidimensional o tridimensional. No puedes ver una obra de arte y ver el punto como primer elemento y el color como segundo. La obra de arte funciona como un todo. Aún así, se pueden estudiar cada elemento por separado para poder entender cómo se unen y cómo trabajan juntos. El lenguaje visual, entonces, es el sistema de comunicación para transmitir mensajes que utilizan las imágenes y está constituido por diversos elementos, como la línea, el color, la textura, entre otros. Entonces, los elementos del lenguaje visual son aquellos que permiten, por un lado, emitir mensajes por medio de imágenes y, por otro, comprenderlos. Los elementos visuales, junto con la composición o formas de organizar y estructurar las formas, colores, líneas y puntos, forman el código que manejamos para poder transmitir, recibir un mensaje, ideas, sensaciones o emociones. Los elementos básicos del lenguaje visual son el punto, la línea, el plano, el volumen, la forma, el color y la textura. En esta oportunidad, en esta videoclase, nos detendremos en los primeros dos puntos, el punto y la línea. El punto es el elemento de expresión más elemental y pequeño. El punto puede ser como una mancha, como elemento de configuración o como elemento abstracto. El punto es el primer encuentro de la punta del lápiz o cualquier otro material con el papel, la tela, la madera, el metal, etc. El punto es un marcador de espacio, es la marca más pequeña dejada en una superficie por un instrumento, lápiz, pincel, pluma. Estamos habituados a considerarlo redondo, pero en realidad puede adoptar formas muy variadas, triangular, ovalado, cuadrado o una mancha. Detengámonos un momento para analizar un poco una escuela pictórica que surgió en Francia en el siglo XIX llamada puntillismo. El puntillismo es una técnica artística que consiste en hacer una obra, una imagen, mediante el uso de diminutos puntos. Aparece por primera vez en 1869, encabezada por el pintor neoimpresionista Georges Seurat, al que le siguieron artistas como Henry Edmond Cross y Blajo Bucapac. Este procedimiento consiste en poner puntos de colores puros en vez de pinceladas sobre la tela. Mediante la adopción de minúsculas pinceladas en forma de punto, lograron acumular, incluso sobre superficies reducidas, una gran variedad de colores y tonos, cada uno de los cuales se correspondía con uno de los elementos que contribuía a la apariencia del objeto. A una distancia determinada, esas partículas diminutas se mezclan ópticamente y el resultado tenía que producir una intensidad de colores mucho mayor que cualquier mezcla de pigmentos. Veamos el segundo elemento visual, que es la línea. La línea es el medio gráfico fundamental para representar las formas que nos rodean y las ideas, creando un lenguaje que no necesita palabras. Es el elemento más simple de representación gráfica. Está formada por la unión de varios puntos en sucesión. Como decía el pintor Paul Klee, una línea es un punto que salió a pasear. Representa la forma de expresión más sencilla y pura, pero también la más dinámica y variada. Define contornos, hace conexiones, separa o establece distancias. Las líneas pueden ser horizontales, verticales
u oblicuas y poseen las siguientes características. Las líneas horizontales producen una sensación visual de estabilidad, equilibrio y calma. Las líneas verticales se verán dinámicas y ascendentes, producen un efecto de equilibrio y elevación. Las líneas oblicuas producen sensaciones de desequilibrio y inestabilidad, pero son más vivas y expresan más movimiento. La línea es un elemento expresivo. La expresividad de una línea depende del recorrido que tenga su trazado, de su color, de su intensidad o potencia, de su grosor, de su modulación y de su uniformidad. Mediante una línea modulada y subjetiva que combine trazados en diferentes direcciones, intensidad, grosor y color, se pueden representar todo tipo de formas abstractas o figurativas con infinitas posibilidades expresivas. Bueno, alumnos y alumnas, espero que les haya gustado la videoclase en este reencuentro que tenemos vía el campus virtual del Colegio Loyola. Recordarles que el lenguaje visual es un lenguaje como cualquier otro, como el lenguaje musical, el lenguaje literario o el lenguaje cinematográfico. Debemos aprender en esta clase básicamente cuáles son los elementos fundamentales para ver cómo los podemos utilizar, cómo funcionan mezclados entre sí y qué tipo de emoción o expresión podemos transmitir mediante la realización de dibujos, pinturas, collage. Recordarles que todo lo que aprendemos en las clases debemos adquirirlo, debemos usarlo y debemos tener una visión a largo plazo de la enseñanza. Próximamente en las clases posteriores debemos utilizar lo que aprendimos en las clases anteriores. Bueno, hasta el próximo martes. Buenos días, alumnos y alumnas de tercer año de secundaria. En esta videoclase veremos qué es el lenguaje visual. Del mismo modo que al escribir utilizamos los signos